Mi nombre es Leslie Pérez, yo soy residente de primer año de Radiología de Imágenes Diagnósticas de la Universidad ICESI y hoy les vengo a traer este caso clínico de interés. Entonces, nos presentamos una paciente femenina que es una lactante menor, quien a los 3 meses se le diagnosticó una 13 de vías biliares asociada a signos de hipertensión portal, a quien se le realizó un protocolo para trasplante hepático, donde dentro del protocolo se le realizó un ecocardiograma que presentaba una adecuada función ventricular sin signos de hipertensión pulmonar. No se evidenciaba ninguna comunicación interauricular o interventricular y presentaba una prueba de contraste positiva para shunts intrapulmonares, la cual venía siendo manejada por consulta externa. Ingresó al servicio de urgencias por episodios de hematemesis, por lo cual se le realizó una endoscopia donde se le visualizaban varices esofágicas desde el tercio medio que ocupaban el 50% de la circunferencia y una varice fúndica que estaba sangrando, por lo cual se le realizó escleroterapia con histoacril y lipiodol, quedando pues esclerosada sin signos de sangrado. Al esclerosarse la varice fúndica, también se le vio la reducción del 60% de las varices esofágicas. Posterior al procedimiento presenta somnolencia, por lo que 2 días después, sin encontrar la causa de la somnolencia, se le decide realizar una tomografía de cráneo simple. Entonces acá tenemos dos imágenes donde se pueden visualizar dos cortes axiales de una tomografía cerebral simple, donde se visualizan hiperdensidades que están distribuidas de manera aleatoria aparentemente en todos los lóbulos cerebrales. Además que presentaba múltiples zonas de infarto, pues dado por las zonas hipodensas con pérdida de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca y de los surcos cerebrales, que está representado por todos los territorios vasculares. Además también presentaba una zona de transformación hemorrágica en el pedúnculo cerebral izquierdo. Entonces, como primera posibilidad, digamos que al ver estas hiperdensidades que se presentaban como de manera aleatoria aparentemente, se podría uno confundir con unas calcificaciones. Entonces, al hablar de calcificaciones parenquimatosas, como primera posibilidad, se debe pensar en una infección por TORCH. El TORCH, pues, es el acrónimo de las infecciones congénitas causadas por patógenos de transmisión transplacentaria y se da por el acrónimo pues de TORCH, que significa T de toxoplasmosis o de otros, entre los cuales se encuentra la varicela zoster, la sífilis y el parvovirus, R de rubeola, C de citomegalovirus, que es digamos que el más frecuente en dar esta patología, y la H de herpes. Hay algunas opiniones donde también creen que se debe ingresar en esta agrupación, el Zika también. Entonces, todas las infecciones por TORCH pueden causar calcificaciones parenquimatosas, sin embargo, pues también están bien relacionadas con otros hallazgos por imagen. Entonces, al realizar como la revisión de la historia clínica, nuestra paciente presentaba un buen control prenatal sin ningún hallazgo patológico durante el control prenatal y además al evaluar las hiperdensidades presentadas por nuestra paciente, pues se notó que la densidad de las lesiones, o sea, de las hiperdensidades, era de 2100 unidades Hensfield, y lo cual es muy denso para hacer una calcificación. Además que se visualizaron que algunas de las lesiones estaban en las principales arterias del polígono de Willis. Entonces, como se puede ver en la imagen, podemos ver el compromiso de la arteria basilar, acá en esta primera imagen, con la arteria cerebral posterior izquierda, y en la segunda imagen podemos ver el compromiso de la arteria cerebral media izquierda, por lo que se concluyó que estas lesiones se presentaban pues, en las estructuras vasculares. Además, se le realizó también un angioTAC donde se confirmó que
en las imágenes se pueden ver en el recorrido de la arteria cerebral media. Entonces acá vemos cómo se ve bien representado el recorrido de la arteria cerebral media izquierda y cómo acá se ve que el material hiperdenso está presente dentro de la arteria cerebral media, igual aquí en la arteria basilar y en la cerebral posterior derecha. Entonces se concluyó que estábamos ante un accidente cerebrovascular embólico en todos los territorios vasculares por migración del material de escleroterapia. Entonces el embolismo paradójico fue descrito por primera vez en 1877 por Cohnheim y se define como la transmisión de un émbolo venoso a la circulación arterial por un defecto en el septo cardíaco o una malformación arteriovenosa. Generalmente viene acompañado de un foramen oval persistente con un shunt de derecha a izquierda y el 90% de la fuente pues, de los embolismos paradójicos es de una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores, pero pues recordemos que nuestra paciente no presenta ningún defecto en el septo cardíaco por el ecocardiograma que le habían realizado en el protocolo para trasplante pues previamente, pero sí presentaba una prueba de contraste para shunts intrapulmonares positiva. Y entonces ya hablando de la embolia de nuestra paciente, pues las complicaciones embólicas sistémicas después de inyección con cianocrilato son muy raras, pero cuando se presentan, generalmente se presentan en los sitios más comunes de estas complicaciones, que son el pulmón, el vaso, el cerebro y la vena porta. Pulmón, vaso y cerebro generalmente por shunts entre las varices esofágicas o las varices gástricas, por fístulas entre las varices esofágicas o varices gástricas hacia el pulmón, vaso y la vena porta, y pues el cerebro por el embolismo paradójico. Esta pues es una complicación que está poco investigada y pues el tipo de estudio en donde más se le ha realizado pues su investigación ha sido como en reporte de casos. Entonces, acá yo les traía un reporte de caso, que es el primer reporte de caso de un paciente que se le realizó escleroterapia de las varices esofágicas y que presentó una embolización sistémica a dos lugares. Este paciente presentó embolización a cerebro y a vaso. Entonces, en la tomografía simple podemos ver pues en las flechas que muestran, o bueno acá, todas las hiperdensidades que están hablando pues del material de escleroterapia que se encuentran en los lóbulos frontales bilaterales y en los lóbulos parieto-occipitales. Y estos émbolos pues también están dados por la misma mezcla que se le presentó a nuestro paciente, que fue la mezcla de istracril con lipiodol. Entonces esta imagen, a pesar de que nuestro paciente tiene muchas más hiperdensidades en el cerebro, pues se puede ver que es muy similar a nuestro paciente. Acá tenemos 3 reportes de casos de embolismo, también posterior a inyección de histoaquilipidol, pero estas fueron unas varices gástricas, igual que nuestro paciente. La primera es una paciente de 68 años femenina que presentaba una cirrosis hepática con varices gástricas y esofágicas y presentó ceguera completa con debilidad de la extremidad superior izquierda. Entonces a la imagen se le realizó una resonancia magnética en donde mostraba múltiples infartos infra y supratentoriales y la causa de esta paciente era que presentaba un foramen oval patente visualizado en un ecocardiograma. La segunda paciente era una paciente femenina de 66 años con una trombosis de la vena mesentérica debido a una policitemia vera, presentaba varices fúndicas también. Presentó después del procedimiento un coma, y en la imagen se le podía ver múltiples émbolos en pulmones, arterias coronarias y cerebro y vaso. Y esta paciente se creía que tenía una malformación arteriovenosa, por lo que se le descartó un foramen oval, pero nunca le pudieron diagnosticar la malformación arteriovenosa. Y el último paciente es un paciente de 65 años masculino que se presentaba una hipertensión portal con varices gástricas. En la clínica el paciente presentó también ceguera y presentó en la imagen múltiples émbolos en las arterias cerebrales y occipitales con un infarto en las arterias cerebrales y occipitales.
Esta paciente también presentaba un foramen oval visualizado por ecocardiograma. Este es un estudio clínico prospectivo aleatorizado para el manejo de las varices gástricas sangrantes con inyección de cianocrilato versus la ligadura en banda. Se seleccionaron pacientes con diagnósticos de cirrosis y los dividieron en dos grupos. En un grupo le hicieron la escleroterapia, en el otro grupo le hicieron la ligadura de bandas, dentro de las cuales las complicaciones mencionan solamente un accidente cerebrovascular y fue en el grupo de la escleroterapia. Pero, sin embargo, en este estudio no mencionaban muchos datos clínicos del paciente, ni tampoco mostraban imágenes. Entonces, pues esto corrobora que tampoco es que haya mucha literatura acerca como de esta complicación. Y por último tenemos este estudio donde realizaron un análisis retrospectivo de las complicaciones ocurridas en 753 pacientes con hemorragia por varices gástricas que fueron hospitalizados en 2 hospitales de tercer nivel. Todos los pacientes recibieron el butilcianoacrilato como terapia para esclerosis endoscópica de las varices gástricas. 33 pacientes presentaron complicaciones, dentro de estos 5 fueron embolismos, o sea, un 0.7% de los pacientes presentaron embolismos y de estos 5 embolismos solo 1 fue cerebral. Entonces, la ocurrencia de complicaciones después de embolización varicial endoscópica con cianocrilato en tratamiento de varices gástricas es raro. Y pues aquí podemos ver en la tomografía cerebral simple, donde muestra la embolización después de la esclerosis endoscópica de este paciente, que se presentó acá en el lóbulo frontal izquierdo, y este paciente presentó hemiplegia derecha por 5 días, pero hemiplegia derecha sí, y tuvo recuperación total a los 5 días. Bueno, volviendo a nuestra paciente, se le realizó un angiotac pulmonar, en donde en la imagen podemos evidenciar que se observa presencia de material de embolización en la vena pulmonar inferior izquierda, que venía proveniente pues, de las colaterales de las varices esofágicas. Además, también se concluyó en este angiotac que la paciente presentaba colaterales esofágicas que se comunicaban con las venas pulmonares inferiores, evidenciando migración pues, del material de embolización a las cavidades izquierdas. Además, que también presentaban migración de material de embolización a las arterias pulmonares subsegmentarias basales posteriores bilaterales, con pequeñas áreas de hipoperfusión pulmonar, migración de material también al parénquima hepático y no se observaban comunicaciones anormales cardíacas, o sea que esta paciente tenía un embolismo sistémico, cerebral, pulmonar y hepático. La paciente 5 días posterior al procedimiento, por su condición de base, presentó deterioro clínico y falleció. Esta fue la bibliografía que utilicé para el día de hoy. Muchas gracias.